En un rincón distante de la galaxia, en un planeta llamado Serenity, los humanos habían establecido una colonia pacífica, lejos del caos de las guerras interestelares. El planeta, con sus exuberantes paisajes verdes y cielos azules claros, parecía un paraíso. Los niños jugaban libremente en los prados. Sus risas se mezclaban con las suaves brisas que barrían los altos árboles alienígenas. Pero la paz a menudo es frágil. Una fatídica mañana, sin previo aviso, el cielo se oscureció cuando docenas de naves alienígenas descendieron sobre Serenity. El aire se llenó con el rugido cada vez más profundo de los motores que destrozaron la tranquilidad de la colonia. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Los adultos se apresuraron a reunir a sus hijos, y todos corrieron hacia los refugios con la esperanza de escapar del repentino ataque entre los cados. Una joven llamada Mia se encontró separada de sus padres. Sus pequeños pies tropezaron con el suelo áspero mientras trataba de encontrar su camino a través de la multitud que gritaba antes de que pudiera llegar a la seguridad del refugio. Un grupo de alienígenas imponentes la agarró a pesar de sus gritos y luchas. Fue rápidamente secuestrada. A bordo de una de las naves, su grito resonó en los oídos de sus padres. Mucho después de que ella había desaparecido de la vista, la colonia quedó en desorden. Las casas fueron destruidas y los campos fueron pisoteados. Los invasores llegaron rápidamente y se fueron igual de rápido, llevándose a varios prisioneros, incluyendo a Mia con ellos. Mientras la noche caía sobre la devastada Serenity, la comunidad se reunió, sus rostros grabados por el miedo y el dolor. Los ancianos y líderes estaban al frente, enfrentando a su gente. La decisión que estaban a punto de tomar pesaba mucho sobre ellos. «No podemos dejar que se lleven a nuestros hijos un líder», dijo con voz firme. «Hemos evitado la guerra porque queríamos la paz, pero ahora han traído la guerra a nuestra puerta», la multitud murmuró. De acuerdo, el fuego de la represalia encendiéndose en sus corazones. Otro anciano habló: «En las profundidades de nuestro planeta yace un poder que nuestros antepasados nos dejaron, un poder tan inmenso que juramos nunca usarlo, a menos que se perdiera toda esperanza». Los gigantes, antiguas máquinas de guerra diseñadas para proteger con una fuerza incomparable. Susurros de asombro y miedo ondearon a través de la reunión. Los Juggernauts eran materia de leyendas. Gigantes mecánicos enterrados en las bóvedas secretas de Serenity fueron creados hace siglos y eran reverenciados y temidos por su potencial para causar destrucción. Después de un momento de silencio, la decisión fue unánime: activar los Juggernauts. El líder anunció que era hora de traer a nuestros hijos a casa y enseñarles a esos alienígenas el costo de amenazar nuestra paz. Bajo el manto de la noche, un grupo de ingenieros e historiadores se dirigieron a la antigua bóveda ubicada debajo del asentamiento principal de la colonia. El aire estaba denso de polvo y el olor a metal viejo cuando abrieron las pesadas puertas del interior. Los Juggernauts permanecieron silenciosos e imponentes. Sus cuerpos metálicos reflejaban las tenues luces de las antorchas. Los ingenieros trabajaron rápidamente, conectando fuentes de energía y calibrando sistemas antiguos mientras cada Juggernaut se encendía lentamente. Sus ojos se iluminaron con un brillo feroz, y el suelo tembló con su despertar. De regreso en el asentamiento, los colonos se prepararon para la batalla. Su determinación se endureció por la lucha de sus seres queridos capturados. El entrenamiento comenzó, se formaron estrategias, y la comunidad se unió con un solo propósito. La reactivación de los Juggernauts no era solo un llamado a las armas, sino un renacimiento de la antigua herencia, un recordatorio de la fuerza que yacía latente en el corazón de su colonia. Cuando el sol salió sobre Serenity, arrojó luz sobre las enormes figuras de los Juggernauts, listos junto a los defensores humanos. Ahora armados con poder antiguo, los colonos miraron hacia el horizonte, listos para enfrentar lo que viniera. Ya no eran solo sobrevivientes, eran guerreros guardianes de su hogar y sus familias. La historia de la resistencia de Serenity se extendió por toda la galaxia. Una historia de una pequeña colonia que se enfrentó a la marea de invasores.
alienígenas despertó a sus más grandes protectores y luchó no solo por venganza, sino por la seguridad de sus hijos y el futuro de su hogar, mientras los Juggernauts marchaban junto a los humanos. Un nuevo capítulo en la historia de Serenity comenzó de coraje, unidad y la feroz voluntad de proteger su mundo. Este fue solo el comienzo. La verdadera batalla estaba por llegar y determinaría el destino de Serenity y su gente. Cuando el amanecer amaneció sobre la colonia de Serenity, la habitual mañana pacífica fue destrozada por un ataque repentino y aterrador. El cielo, normalmente un lienzo azul claro, se oscureció cuando docenas de naves alienígenas atravesaron las nubes, sus siluetas ominosas contra la luz temprana. Los colonos que recién comenzaban su día miraron hacia arriba con horror cuando las naves descendieron a una velocidad alarmante. Las alarmas sonaron en toda la colonia, un sonido escalofriante que envió a todos a un estado de pánico. Padres, madres e hijos se apresuraron en todas direcciones buscando refugio de la inminente fatalidad. Mia, una niña de ojos brillantes y un espíritu alegre, estaba entre ellos. Fue atrapada afuera. Había estado jugando en el prado. Su risa hace unos momentos llenaba el aire ahora. Su rostro estaba marcado por la confusión y el miedo mientras trataba de encontrar a sus padres en el caos. Las naves alienígenas aterrizaron con un ruido sordo que sacudió el suelo. Las puertas de las ratas se abrieron y salieron criaturas diferentes a las de los colonos. Había visto antes que estos seres eran altos e imponentes, con una piel que brillaba como el cielo nocturno, y ojos que brillaban con una luz feroz e inquietante. Sin dudarlo, los extraterrestres comenzaron su ataque. Las armas de energía destellaron en la luz de la mañana, causando explosiones alrededor de las casas y los campos. El sereno paisaje de Serenity se convirtió rápidamente en un campo de batalla, con humo y fuego, ocultando el sol en medio del ruido y el terror. Maya fue vista por un grupo de extraterrestres antes de que pudiera reaccionar. Fue agarrada por manos frías y duras. Sus gritos de ayuda fueron ahogados por la destrucción en curso, mientras era arrastrada hacia una de las naves dentro del salón principal de la colonia. Los líderes y los ancianos se reunieron rápidamente tratando de coordinar una respuesta. Necesitamos proteger a nuestra gente y contraatacar. Uno de los líderes gritó por encima del ruido, pero no estaban preparados para tal ataque. Sus formas pacíficas los dejaron vulnerables afuera cuando Mia fue llevada a bordo de la nave alienígena. Su madre logró abrirse paso entre la multitud, sus ojos muy abiertos por la desesperación. Mia gritó estirando sus manos hacia su hija, pero era demasiado tarde. Las puertas de la nave se cerraron, cortando sus gritos, y con un poderoso rugido, la nave despegó, llevándose a Nia y varios otros cautivos hacia el cielo. Las fuerzas alienígenas continuaron su alboroto, sin mostrar piedad. Los edificios se derrumbaron y los campos se incendiaron. La devastación fue inmensa, y el espíritu colono se estaba fracturando rápidamente bajo el asalto. Sin embargo, en medio de la desesperación, una chispa de desafío se encendió. Los colonos se unieron juntando todas las herramientas y armas que pudieron encontrar. «Pueden tomar nuestras casas, pero no tomarán nuestro espíritu», gritó un joven su voz, reuniendo a otros a su lado mientras las naves alienígenas comenzaron a retirarse. Pensando que su victoria estaba asegurada, los líderes de Serenity tomaron una decisión crítica. No permitirían que este ataque quedara sin respuesta. «Es hora de despertar a los Juggernauts», declaró el jefe anciano, su voz resuelto a pesar del caos que lo rodea. «Estos invasores nos han demostrado que la paz no siempre es una opción. Debemos luchar para proteger a los nuestros con corazones pesados, pero espíritus intactos». Los colonos avanzaron hacia la antigua bóveda que albergaba los Juggernauts. El camino estaba lleno de obstáculos. Los restos de su vida, una vez pacífica, ahora se convierten en escombros. Pero con cada paso, su resolución se fortaleció, impulsados por la necesidad de recuperar su seguridad y traer a sus seres queridos a casa. Cuando abrieron la bóveda, la vista de los Juggernauts
Las enormes máquinas imponentes diseñadas para la guerra era a la vez inspiradora y aterradora. Estas máquinas fueron construidas por sus antepasados para un tiempo como este. Un sombrío recordatorio de los peligros que acechan en la inmensidad del espacio. Los ingenieros trabajaron diligentemente, sus manos firmes. Incluso mientras sus corazones se aceleraban, los sistemas se activaron. Los engranajes giraron y lentamente. Los Juggernauts comenzaron a despertar de su largo sueño. Con cada despertar, la esperanza fue restaurada en los corazones de los colonos. No solo estaban luchando por venganza, estaban luchando por el futuro de sus hijos y su planeta. Cuando la última de las naves desapareció en el cielo, los Juggernauts se encendieron por completo. Sus ojos brillaban de vida. La batalla estaba lejos de terminado, y los colonos lo sabían. Pero con los Juggernauts a su lado, tenían una oportunidad de luchar. Los alienígenas habían traído la guerra a su puerta, y ahora se enfrentarían a todo el poder de los antiguos guardianes de Serenity. La lucha por su hogar apenas comenzaba. A la mañana siguiente del ataque, la colonia de Serenity era una escena de ruinas. El humo se elevaba desde los campos ennegrecidos y las casas medio destruidas. El silencio que siguió al caos estaba cargado de pérdida e incertidumbre. Pero en medio de la devastación, el espíritu de los colonos comenzó a agitarse con una determinación feroz en el corazón de la nave alienígena que había secuestrado a Mia y otros colonos. La atmósfera era fría y aterradora. El interior era vasto y tenuemente iluminado, lleno de tecnologías extrañas y maquinaria zumbante. Mia, junto con otros niños y adultos capturados, estaba confinada en un área de retención custodiada por soldados alienígenas. Sus ojos estaban abiertos por el miedo, sus rostros pálidos bajo la dura luz artificial. Mia, sentada en un rincón, trató de mantenerse valiente. Pensó en sus padres y en el último vistazo que había tenido. De ellos, sus rostros marcados por la desesperación y el miedo, ella envolvió sus brazos alrededor de sus rodillas, tratando de hacerse pequeña e inadvertida alrededor de sus otros cautivos, sollozaban o se sentaban en un silencio aturdido. La realidad de su situación se estaba asentando. Los extraterrestres no se parecían a ningún ser que los humanos hubieran conocido. Antes, eran altos y delgados, con piel que brillaba con un brillo metálico en ojos que parecían atravesar la oscuridad, se comunicaban entre sí en una serie de clics y palabras, un lenguaje que era áspero y extraño para los oídos humanos. De repente la puerta del área de detención se abrió con un silbido. Un extraterrestre más grande e imponente que el resto entró en la habitación. Se quedó en silencio, todos los ojos en la criatura, mientras se movía entre los cautivos. Se detuvo frente a Mia. Su mirada se fijó en ella. Con un movimiento rápido, hizo una señal a los guardias, y antes de que Mia pudiera reaccionar, la pusieron de pie y la sacaron de la habitación. El pasillo afuera estaba lleno de más tecnología alienígena. Las pantallas parpadeaban con datos y paneles. Parpadeaban con luces de diferentes colores. Mia fue llevada a una habitación diferente más grande y lleno de dispositivos que parecían destinados a ser examinados. El alienígena que la había señalado comenzó a hablar con un dispositivo en su muñeca que todavía hacía clic y se desgastaba. Luego volvió su atención a Mia, una niña humana. Dijo sorprendentemente en un inglés claro: «Eres diferente, nos mostrarás la fuerza de tu especie». Las palabras congelaron a Mia hasta los huesos, pero levantó la barbilla negándose a mostrar su miedo en Serenity. El despertar de los Juggernauts había traído una nueva ola de esperanza a los colonos, mientras las antiguas máquinas estaban listas elevándose sobre el paisaje. Su presencia era un poderoso recordatorio de la fuerza y la herencia de la colonia. Los líderes organizaron equipos, asignaron roles y se prepararon para una misión para rescatar a los cautivos y expulsar a los alienígenas.
Los Juggernauts, ahora completamente operativos, eran un espectáculo para la vista. Sus enormes marcos estaban cubiertos con una armadura que había resistido la prueba del tiempo y sus armas, aunque antiguas, eran increíblemente poderosas. Los ingenieros habían trabajado incansablemente para garantizar que cada sistema estuviera optimizado, cada arma lista para la batalla. Mientras los colonos se reunían alrededor del Juggernauts, su miedo se convirtió en resolución. Familias Hutsus, miembros restantes antes de separarse, sus despedidas, llenas de promesas de retorno. El aire estaba cargado de determinación mientras los Juggernauts comenzaban su marcha hacia la base alienígena que se creía ubicada más allá de las colinas que bordeaban la colonia. El suelo temblaba con cada paso de los Juggernautsu. Tamaño y poder eran suficientes para inspirar tanto asombro como miedo. Los líderes que viajaban dentro de los compartimentos de control de los Juggernauts coordinaron su aproximación. Sus ojos fijos en el horizonte sabían que los riesgos eran inmensos, pero el pensamiento de sus amigos y familiares en manos del enemigo les dio el coraje para seguir adelante. Mientras los Juggernauts avanzaban, los ingenieros se comunicaban entre sí controlando sistemas y retransmitiendo información. Eran jóvenes y viejos, los experimentados guiando a los menos experimentados, todos unidos por un objetivo común. Su unidad era un testimonio de la fuerza del espíritu humano, una fuerza que ningún alienígena podía reprimir. El viaje era largo y el terreno desafiante, pero cada paso los acercaba más a la base alienígena. A medida que se acercaban a su destino, la anticipación crecía. No solo estaban luchando por sus vidas, estaban luchando por el regreso de sus seres queridos y el futuro de Serenity. En la sala de examen alienígena, Mia se enfrentó a su captor con una valentía que, a la luz de sus años, sabía que su colonia venía por ella y no cedería al miedo. La batalla por Serenity estaba a punto de alcanzar su clímax y Maya sería su corazón. Mientras los Juggernauts marchaban con paso firme hacia la base alienígena, los líderes de Serenity hicieron sus planes finales dentro del compartimiento de comando de la máquina líder. El paisaje que los rodeaba estaba marcado por las cicatrices de escaramuzas anteriores y las siniestras sombras proyectadas por las naves alienígenas que habían invadido su planeta dentro de la base. Mia se enfrentó al comandante alienígena con su pequeño Fram Stark contra los paneles de control en expansión y los símbolos alienígenas parpadeantes. El comandante, con su voz profunda y resonante, trató de intimidarla. «Cuéntanos sobre tus defensas», exigió, inclinándose cerca, su respiración fría y mecánica. Mia, su corazón palpitaba en silencio, sus pensamientos sobre su familia y amigos viniendo a salvarla de vuelta en el Juggernaut. La atmósfera estaba tensa. Los líderes e ingenieros monitoreaban cada movimiento en sus pantallas, rastreando tanto las posiciones enemigas como el terreno por delante. «Necesitamos un plan que minimice el riesgo, pero maximice el impacto», dijo uno de los ingenieros, ajustando los controles. Otro agregó: «Nuestra primera prioridad es rescatar a los cautivos, especialmente a los niños. No podemos simplemente irrumpir en el Chief Elder». Una mujer sabia con décadas de liderazgo en su haber asintió con la cabeza. «Nuestro enfoque debe ser estratégico. Usamos los Juggernauts para romper sus defensas, pero también debemos proteger a nuestra gente, y nuestras máquinas son antiguos y poderosos, pero no invencibles». Mientras planeaban una estrategia, un explorador informó con información crucial: «Los extraterrestres han fortificado su base con escudos de energía y protegen fuertemente el área de los cautivos. No será fácil penetrar sin alertarlos». La sala quedó en silencio mientras todos consideraban este nuevo desafío. Fue entonces que un joven técnico dio un paso adelante. «¿Qué pasa si usamos una distracción? Podríamos sacar sus fuerzas mientras un equipo más pequeño se cuela para rescatar a los cautivos». Las ideas despertaron interés y rápidamente se formó un plan dual. Los Juggernauts lanzarían un ataque frontal como una distracción
que mostraría todo su poder para sacar a los alienígenas simultáneamente. Un equipo de rescate equipado con equipo de sigilo se infiltraría en la base para liberar a Mia y los demás. Mientras los Juggernauts se acercaban a la base alienígena, el suelo tembló bajo su inmenso peso y el ruido de sus motores rugió en el aire. Los alienígenas, alertados por las amenazas que se acercaban, reunieron sus fuerzas preparándose para una confrontación directa. Mientras tanto, el equipo de rescate se movía rápida y silenciosamente. Usó el terreno accidentado como cobertura. Llegaron al perímetro de la base sin ser detectados gracias al caos creado por la demostración de poder del Juggernaut. El equipo, compuesto por algunos de los hombres y mujeres más valientes de Serenity, usó herramientas de vanguardia para desactivar las cámaras externas y los sensores dentro de la base, mientras las alarmas sonaban y las luces destellaban. La determinación de Mia creció. Escuchó el sonido distante, estruendos, y supo que su gente estaba cerca. El comandante alienígena, ahora consciente del ataque, se apresuró a comandar a sus tropas, dejando a Mia momentáneamente desprotegida. Aprovechando el momento, se lanzó detrás de una gran consola y buscó una salida. Su corazón se aceleró cuando encontró una pequeña escotilla de servicio que conducía a los corredores exteriores. Se arrastró justo cuando el equipo de rescate violó la seguridad interna y asaltó el área de espera. El líder del equipo, un veterano experimentado, vio a Mia corriendo hacia ellos a través del corredor. «¡Allí está! ¡Cúbrela!», gritó mientras dos miembros se movían rápidamente para protegerla con sus cuerpos juntos. Lucharon para regresar al punto Ravis, donde un Juggernaut los esperaba para proporcionarles un pasaje seguro mientras escapaban. La batalla a gran escala se desató afuera. Los Juggernauts, con sus antiguas armaduras y poderosas armas, chocaron con las fuerzas alienígenas. El suelo temblaba con cada intercambio. A pesar de su edad, los Juggernauts demostraron ser formidables, pero los alienígenas fueron implacables al mando. Juggernaut, el anciano jefe, observó cómo se desarrollaba la batalla, con el corazón apesadumbrado por el peso de su decisión. Sabía que esta batalla era necesaria, pero el costo de la guerra siempre era alto. Esperaba que esta decisión condujera a la paz y la seguridad de su gente, no solo a más conflictos. Cuando el equipo de rescate con Mia a salvo, entre ellos llegó a la seguridad del Juggernaut, los aplausos estallaron entre los colonos. El rescate de Mia simbolizó la esperanza, un testimonio de su coraje y determinación. Pero cuando miraron hacia atrás a la furiosa batalla, supieron que la lucha aún no había terminado. La decisión de luchar se había tomado, y sus consecuencias darían forma al futuro de Serenity. La confrontación final era inminente y su resultado incierto mientras el polvo se asentaba sobre el campo de batalla. Los Juggernauts se pararon en medio de los restos de las defensas alienígenas. Los sonidos de la batalla se desvanecían en un silencio inquietante. Los colonos de Serenity habían ganado, pero el paisaje mostraba las cicatrices del conflicto: tierra quemada, estructuras destrozadas y los restos de tecnología alienígena dispersos dentro del Juggernaut. Líder, los colonos se reunieron con Mia a salvo. Entre ellos, su rescate había sido un faro de esperanza durante la feroz lucha. Ahora con ella y los otros cautivos libres, los colonos sintieron una mezcla de triunfo y alivio, pero mientras miraban a su alrededor a los rostros cansados, también sintieron el peso de sus pérdidas. La anciana mayor se dirigió al grupo. Su voz resonante dentro de los confines del gigante de metal: hemos logrado una gran victoria. Hoy no solo por nuestra seguridad, sino por el futuro de nuestros hijos. Pero esta victoria tuvo un costo, y no debemos olvidar el precio de nuestra paz afuera. Mientras los ingenieros evaluaban el daño a los Juggernauts y los médicos atendían a los heridos, había una palpable sensación de cambio. La batalla había demostrado el poder del Juggernaut, pero también destacó los peligros de confiar en un poder tan formidable. Comenzaron las discusiones entre los líderes sobre el destino de estas antiguas máquinas. ¿Deberían conservarse como protectores o deberían sellarse nuevamente para evitar un mal uso futuro? Mia, de pie junto a sus padres, miró las máquinas gigantes con una mezcla de asombro y miedo. ¿Se irán de nuevo?
preguntó en voz baja. Su padre, que sujetaba su ropa, asintió. Sí, por ahora nos mantuvieron a salvo, pero esperamos no necesitarlos de nuevo. Las reflexiones sobre la batalla y sus consecuencias se extendieron por Serenity. La comunidad celebró reuniones para discutir lo que había sucedido y cómo prevenir futuros ataques. Hablaron de fortalecer sus defensas y construir una mejor comunicación con las colonias vecinas. La necesidad de vigilancia era clara, pero también lo era el deseo de paz. La amenaza alienígena había sido repelida, pero los líderes sabían que este podría no ser el último desafío al que se enfrentarían. La galaxia era vasta y su pequeño planeta era solo uno de los muchos mundos que podrían atraer la atención, querida o no. En los días siguientes se celebró una ceremonia para honrar a los que habían luchado y a los que habían caído. La comunidad se reunió para recordar y sanar. Se compartieron historias de valentía y sacrificio. Cada cuento se tejió en el tejido de la historia de Serenity. Escuché que su joven mente se llenó de imágenes de la batalla, el miedo, el coraje como la puesta del sol en el día del recuerdo. El jefe anciano se tomó un momento para hablar a la comunidad. Hoy miramos hacia atrás para aprender y esperamos con ansias la esperanza de que esta batalla nos recuerde nuestra fuerza cuando nos mantenemos unidos y la paz que podemos lograr cuando trabajamos en unidad. Se tomó la decisión de colocar a los Juggernauts de nuevo en su antigua falla. Una nueva generación de ingenieros tuvo la tarea de sellar la bóveda, asegurándose de que los Juggernauts seguirían siendo un símbolo de último recurso, en lugar de una primera respuesta. Implementaron medidas de seguridad avanzadas, dejando en claro que el poder que tenían era una responsabilidad, no solo un activo. La bóveda se cerró con un estruendo resonante que hizo eco en los corazones de todos los que lo vieron. Fue un sonido de cierre de una era que termina, pero también un sonido de compromiso con un futuro donde la paz sería la base de su supervivencia. Mia ahora estaba jugando en los campos. Miró hacia las colinas bajo las cuales dormía el Juggernaut. Sabía que las historias de estos poderosos protectores se contarían durante generaciones, pero también esperaba. Esos cuentos serían de paz y no de batallas. Cuando las estrellas comenzaron a titilar en el cielo del atardecer, pidió un deseo, un futuro pacífico donde los niños como ella solo conocerían la risa, no el clamor de la guerra. Serenity había enfrentado su prueba de fuego y emergió fuerte. Los colonos sabían que su viaje no había terminado, pero enfrentaron el futuro con un renovado sentido de unidad y propósito, listos para cualquier desafío que los aguardara juntos.